Y como están para este proyecto que vamos a hacer, que es un tipo de maniquí o exhibidor de ropa, tenemos que sacar unos jueguitos que son de dos tamaños, dos barras principales o la columna. Se va a armar el maniquí en dos tamaños diferentes. El largo total va a ser 50 y el largo total va a ser 70. Tenemos que sacar la parte de encima donde se va a poner la ropa, por decir así, la camiseta, que esta que está acá es una piecita que va a ir colocada de esta manera. Esto tiene 30 centímetros de largo. Se le hace dividir la pieza en dos, se le saca una media vuelta, que los extremos midan lo mismo. Y entonces, por ejemplo, aquí hay 7,5, 7,5 y 15. Con eso forma los 30 centímetros. Ustedes pueden hacerlo diferente, pero esa es la lógica. 7,5, 7,5 y esto tiene 15, o sea, el doble de 7 centímetros y medio. Y el ancho de estos son 9 centímetros, entonces tiene 4,5 y 4,5. Pueden utilizar diferentes medidas. Después de eso son 2 por 2. Esta otra va a tener 25. Entonces aquí tiene 12,5 y 6,25, 6,25 y 2,5. Este otro es un 2 por 2 igual. Para el suelo sacamos dos piezas que miden lo mismo, 30 centímetros, y le hicimos una caja porque quiero haber metido el poste. En la otra igual, 25 centímetros, y le hicimos una caja que me pasé un poquito con la sierra, pero eso se rellena. Que hubiera metido el poste. Y después tenemos lo que es la parte del medio donde se va a colocar, digamos, el short, que es lo que hace es un caja y despega. Y ustedes han visto muchos videos de cómo se hace una caja y despega. Pero básicamente es comerle la mitad de la mitad para que la pieza entre en la otra pieza. Entonces, eso es una caja de espejo. La idea es que usted coma exactamente lo mismo en las dos piezas para que encastren una con otra. Entonces, no les hice el video de esto porque ya se han visto un montón de videos. Y en la otra piecita lo mismo. La mitad de la mitad para que encastre. Este queda mucho más socavo. Bueno, ahí ahorita le vuelo más. Lo acomodamos. Después, las piezas largas como van. Una va acá, la otra va acá. Entonces, esta es la pata. Esta es la parte de abajo de la pata. Entonces, simplemente lo como encolamos y engomamos, ya tenemos la pata. Y después, la parte de encima es esta. Entonces, así es como queda el grande. Y después del pequeño, uno se encuestra con la otra. Y la otra pieza de encima. Y así que remalo más, obviamente. Entonces, aquí va la camisetilla, aquí va el chorcito, porque eso es un maniquí de madera. Es muy sencillo. Entonces, voy a armarlos. Encolar todo bien bonito, armamos, atornillamos lo que hay que atornillar, se encola. Y ya les muestro con aplico los redondos y todos los demás detalles para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, son dos tamaños diferentes porque la idea es que exhiban ropa de cierto tamaño aquí y cierto tamaño acá. Todo esto, digamos, es para adolescentes. Entonces, es un maniquí de madera para exhibir ropa. Fácil, rápido y sencillo de hacer. Ya les muestro cómo queda ya listo. Que como ven aquí ya están listos, entonces es uno más pequeño y uno más grande. Entonces, si ustedes ven las piezas, eso no hay una manera de armarla que no sea así. O sea, no se puede armar diferente. Las dos piezas que tienen el boquete, entonces son las que unen la pata. Tiene tres tornillos que los tapamos con tarugo. Entonces, uno, dos, tres son tapados con tarugo. Entonces, ella simplemente se une así. Después, lo que es la cruz, esta parte, pues una pieza se une con otra. Y lo que es la parte de encima, se une de esta manera con el encastre que ustedes vieron acá. Entonces, simplemente hicimos media madera para unir esto. Media madera para unir lo otro. Sacamos la parte de encima donde va la camiseta y aquí es donde van los shorts. Y son en dos tamaños. Este tiene 50 y el otro tiene 70. Igual, tres tornillos, uno, dos, tres, tapados con tarugo y con masilla. La unión con masilla, el encastre de la cruz del medio, el encastre de encima igual, el media madera. No tiene ninguna ciencia, ustedes pueden hacerlo totalmente diferente si quieren, pero esta es la forma en cual yo lo armé. Ahora, ¿qué hay que hacer? Esperar a que selle la masilla, que seque, que selle, seque, lijamos y aplicamos los tintes y ya les muestro ya como queda ya pintadito, que queda más diferente. Entonces, eso es una forma como hacer un exhibidor rápido para ropa de niño que va a la camiseta. Este es el cuellito, aquí dentro de la camiseta, queda la manguita a los lados y acá se pone el shortcito. Entonces, más o menos para ropa de niño y para ropa adolescente. Esa es la idea, y se puede hacer uno más grande para ya ropa joven y uno inmenso para ropa como la de uno.
Ustedes eso lo pueden hacer en todos los tamaños de y probar. Entonces son dos tamaños, pequeño y mediano. Yo les muestro cómo quedaría ya pintado. Que como ven, ya aquí ya está listo lo que son los maniquí de madera, diríamos. Entonces, como les digo, aquí va la camiseta y aquí va un short. Camiseta y short. Esto es para talla pequeña. Esto mide 50 centímetros de altura y esto mide 70 centímetros de altura. Entonces sería talla mediana. Entonces es para exhibir ropita de niño. Entonces un producto, digamos que es sencillo de hacer. Ustedes lo pueden hacer con los retiles que tienen en el taller, con retazos de madera. Esta pieza puede ser incluso más delgada. Eso es un 2x2, o sea, 4 centímetros por 4 centímetros. Eso tiene 9 centímetros y le sacamos la vuelta. Y esto aquí son dos piezas que tienen 6 centímetros y medio y 6 centímetros y medio. Igual acá, dos piezas de 6 centímetros y medio, que le hicimos el boquete y los pegamos. 4 centímetros por 4 centímetros. Y esto es de 9 centímetros. 30 centímetros de largo. Y le hacemos la media luna. 25 de largo, media luna. Quieres tomar en cuenta la altura total, que son 70, y la altura total, que son 50, para ya fabricarlos. Y los pueden hacer incluso más alto, pueden hacer otro de 1 metro para una talla de un adolescente, y otro de 1,5 metros ya para una talla de mujer, y otro de 2 metros para una talla de hombre. Ustedes pueden hacerlo a la altura que quieran, nada más adapten la madera y lo que tengan, y lo hacen con retazos del taller. Eso es lo que pueden hacer para apoyar el canal. Dale me gusta, compartir, comentar, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.